Ahora vamos a seguir hablando de la pobreza con un actor institucional y político importante, que es el empresariado a través de el gremio de gremios, que es la CONFIEP. Y tenemos nada menos que a su presidente para conversar. Gracias por acompañarnos, señor Alfonso Bustamante. Encantado por estar acá. Ustedes, por supuesto, además en un contexto donde hay debilidad institucional, hay debilidad de las fuerzas políticas, mucho rechazo hacia ellas, ustedes como que tienen una doble misión, ¿no? De tratar de llenar esos vacíos y ser una voz siempre presente y opinante y reclamando. Claro. Entonces, ¿cómo reciben noticias como, permítame pedirle su reacción a esto que nos hemos enterado ahora de que el gobierno a través del Ministerio del Interior desarticula el equipo policial que venía prestando ayuda al equipo de fiscales contra la corrupción en el poder? Bueno, en realidad quiero englobar la respuesta en lo que nos está sucediendo, esta debilidad institucional, la lucha contra la corrupción, la politización de la justicia, la justicialización de la política. Entonces, todo esto son malas noticias, por supuesto, son muy malas noticias. Creemos que la lucha contra la corrupción es fundamental y creo que la policía cumple un rol fundamental en esto y articulado con la Fiscalía. Es muy malo lo que está sucediendo. Es muy malo lo que está sucediendo también en torno a eso mismo, en que no estemos prestando atención a la agenda verdadera nacional, la agenda estructural, sino más bien estamos cada semana envueltos en la novela de turno, ¿no? Hoy día es esta, ayer fueron los Rolex, los retiros de los fondos, pero realmente la noticia que nos llega hoy día con estupor es el incremento de la pobreza. Sí, y de eso queremos hablar. Sí. Lo feo y urgente a veces nos quita espacio para hablar de lo importante, pero ayer sucedió algo feo, que fue tratar de frenar la difusión de la cifra de pobreza, y más bien eso le dio más publicidad, y hay que agradecerlo porque podemos hablar de algo tan importante. Ustedes me imagino que ya conocían pues algunas, son parte de la mesa de concertación para la lucha contra la pobreza, de la que preside nuestro anterior invitado Federico Arnillas. Entonces ya tenían una idea de lo que esperábamos, ¿no? Pero ya conociendo las cifras en frío, ¿cuál es la reacción de ustedes y qué creen que debiéramos hacer para parar eso que podría aumentar? Claro, que podría aumentar, y creo que estamos como dice usted, estamos en la oportunidad de darnos a conocer esto con tanta repetición, porque es una cifra abismal. Tenemos 3.3 millones de pobres adicionales desde la pandemia, ¿no? Solo este año son más de 560.000. Claro, y en total tenemos como más de 9 millones, casi 10 millones de peruanos pobres. De pobreza. Y entonces, desde siempre hemos estado nosotros reclamando y haciendo el vínculo entre el crecimiento económico y la pobreza. El 80% de las causas son bajo crecimiento económico. Entonces es importante ligar el crecimiento económico con la lucha contra la pobreza. Y ahí es donde entra el empresariado, porque ese 80% de crecimiento, el otro es el manejo, la gestión de la economía. Ese 80% se ve pues retraído, contraído, amenazado, porque no hay estímulos a la inversión privada, no hay confianza en los inversionistas privados en el gobierno. Sí. ¿Qué hacer para que mejore esa confianza? Sí. Son varias cosas. El ruido político, por supuesto que no ayuda, pero tampoco hemos hecho en este gobierno grandes reformas para restituir la confianza que fue robada
desde hace, no el gobierno solo de Castillo, que llegamos a la cúspide, pero en muchos gobiernos atrás hemos tenido una serie de 6 presidentes en 5 años, ríos políticos, pero además una cantidad insospechada de medidas antitécnicas que lo que han logrado es incrementar la informalidad en el Perú y 2, no atraer suficientemente las inversiones. Como consecuencia de esto crecemos poco y como consecuencia del menor crecimiento es que nos amanecemos con las cifras tan horribles que nos amanecimos hoy día. Entonces, ¿qué podemos hacer? Lo primero es tratar de poner las barbas en remojo, no solamente el Ejecutivo, sobre todo el Ejecutivo, pero el Congreso, político. ¿Qué le reclaman al Congreso? El Congreso, políticos, periodismo, que por favor no estemos metidos en la agenda de la novela turca, sino más bien que hagamos la agenda nacional de verdad. ¿Cuál es la agenda nacional? Despolaricémonos. Por supuesto, y realmente tenemos la lucha contra la pobreza, tiene varias aristas. La primera es la creación de la riqueza, puestos de trabajo formales, la transición de la informalidad hacia la formalidad. La informalidad hay que verla como una desprotección del ciudadano. Es muy caro, muy costoso estar en la informalidad y sin embargo hay una barrera infranqueable hacia ese tránsito. ¿Cuál es? Pero ¿sabe qué? A mí me preocupa cuando decimos, a la vez que me preocupa la informalidad, me preocupa cuando decimos hay que luchar contra la informalidad porque pareciera que uno dice hay que luchar contra los informales. No, hay que ayudar a los informales a ese tránsito. He oído en el discurso de autoridades del gobierno decir hay que luchar contra la informalidad y contra los informales. Hace muy bien en hacer esa distinción porque es totalmente lo contrario. Hay que ayudar a que se forme. Las causas de la informalidad son una excesiva burocracia. Si te pasas 10 meses en un permiso de defensa civil, ¿no? Una licencia de construcción, una licencia de operación, pueden pasar 1 o 2 años, malas autoridades pidiendo dádivas para las aperturas de esto, o cierre de locales por minucias o exclusión del sistema financiero. Además, esas son las consecuencias. La exclusión es la consecuencia de estar en la informalidad por todas esas trabas. Causa y consecuencia. Así es. Entonces, el excluirse del sistema financiero cae en manos, estamos controlando la tasa de interés máximo, pero nadie controla a los agiotistas, ¿no? El costo, la informalidad sufre, además, son las primeras víctimas del crimen organizado, ¿no? Dentro de CONFIEP tenemos gremios de los microempresarios, entre ellos la Asociación de Bodegueros, por ejemplo, y lo que nos comentan, lo que atestiguan, es pues la cantidad de extorsiones que tienen hoy día, ¿no? Al microempresario es enorme. Entonces, parte de esa inseguridad. Quiero decir que necesitamos recobrar la promoción de las inversiones. Hoy día estamos en un boom minero de los metales de los cuales el Perú es muy rico, cobre específicamente, y tenemos 22.000 millones de dólares, ¿no? en inversiones, esperando permisos, autorizaciones, negociaciones, que se va a pasar ese boom, ¿no? Lo van a tomar otros y el Perú se irá sin esos recursos. Lo otro que nos ha ido muy mal es en la redistribución de las riquezas. El Estado tiene el rol de redistribuir la riqueza. ¿En qué forma? Provisión de los servicios básicos como infraestructura básica. Hemos visto entre las cifras hoy día hogares sin agua, sin desagüe, el transporte. 50% del país no tiene acceso a electricidad. Exacto. ¿Y el agua? Los peruanos que habían salido de la pobreza, ¿no? monetaria, que hoy han regresado, dicho sea de paso, ¿no? regresaban a ella cuando medíamos la pobreza multidimensional porque tenían que ir a comprar el agua en baldes, ¿no? O tenían que provisionarse ellos mismos de un sistema de salud privado porque no funciona el que tienen. Entonces, ¿hasta cuándo estaremos indolentes con los sistemas de salud? Desde CONFIEP quiero decir que desde hace años estamos peleando por la gobernanza de salud. No es posible. Este gobierno no ha avanzado
un solo paso en transitar en torno a la gobernanza de esa institución, sí, son feudos que agarran cuotas políticas ignotas desde hace varios gobiernos en salud. Sí, no es solo este gobierno, pero el Ministerio de Trabajo, no estoy señalando a ningún ministro, el Ministerio de Trabajo es quien nombra al presidente ejecutivo de salud. El presidente ejecutivo de salud. Y lo nombra, es un nombramiento evidentemente político. Sí, ¿no? Entonces, que es digitado de la presidencia. Los empleadores, los trabajadores y los demás miembros del Consejo Directivo no tenemos nada que hacer, ¿no? Porque este señor tiene una autoridad. Entonces, ahí hay varios reclamos. Está bueno ese punto, hay que destacarlo, lo de salud, ¿no? Seguridad, que haya un liderazgo de seguridad, porque mucha inversión está contraída por las razones más escandalosas, que es la inseguridad sobre la propia vida. Así es. Ahí ya que importa la inversión cuando está en peligro la vida del bodeguero, del emprendedor, del empresario. Entonces, todo eso, ¿qué les hace reclamar al gobierno? Fíjese, justamente en el tema de inseguridad, es curioso, nos hemos unido gremios de trabajadores con gremios de empresarios. Sí, hay una muy buena experiencia, ¿no? Con Construcción Civil y Capeco, pero ustedes también son parte. Todos los gremios empresariales con los gremios de trabajadores nos hemos unido en torno a este objetivo común, que es la inseguridad. La lucha contra la inseguridad. Sí, vi marchar a Confía con CGTP. Sí, pero no solo eso, sino tenemos reuniones periódicas para armar unas propuestas y para reclamar estas propuestas. Nos hemos reunido con la Presidente y con los ministros, ¿no? Donde hemos hecho nuestras propuestas, ¿no? Hemos escuchado las suyas y lo que decimos es centros de flagrancia. Los centros de flagrancia, por ejemplo, es una propuesta del Poder Judicial en Nación, ¿no? Sí. Exacto. Y es una infraestructura muy pequeña donde ya abarca... se está legalizando. Pero no se está avanzando, lamentablemente. No se está avanzando. Tenemos cuatro centros de prueba, ¿no? Que reducen de un año a 24 horas... ¿no? El procesamiento de un criminal que es capturado en flagrancia, ¿no? Entonces hay un circuito que pasa la policía, medicina legal, fiscalía y Poder Judicial. Y cuando se han reunido ustedes, la CONFIEP y otros actores con la Presidenta y ministros, ¿les parece todo bien? Pero ¿la Presidenta les ha inspirado confianza? Mire, una cosa es lo que nos inspira en el diálogo y otra cosa es la ejecución. Es tercera vez que salimos a reclamar por cosas que no avanzamos, no vemos avanzar. Lo que vemos que este gobierno no logra es ejecutar. No veo que este sea un gobierno enemigo de la inversión privada, enemigo del Perú, enemigo del desarrollo, enemigo del crecimiento. Lo que es que tiene una tremenda incapacidad para ejecutar. Entonces, lo que reclamamos es que se dejen ayudar. O sea, es un amigo ineficiente, no es muy ineficiente. Así es, muy ineficiente. Y entonces ese es casi la peor de las situaciones. Porque en realidad lo que tendríamos que hacer, te dicen que sí, no, que sí que es una buena idea, vamos a trabajar en ello, y no. Te dicen que es una buena idea la gobernanza de salud. Todos coincidimos que salud tiene para mejorar muchas cosas. Desde CONFIEP hemos creado la mesa de salud para el día que tengamos gobernanza, al día siguiente, ¿qué vamos a proponer? Transparencia de las cifras, cómo vamos a lograr esto. Lo peor para la salud, por ejemplo, es tener que te programen una operación urgente para dentro de 6 meses, ¿no? Es una condena a muerte. Entonces, ¿por qué no se puede trasvasar lo que no puede hacer la institución de salud? ¿Por qué no se puede contratar esos servicios a terceros? Entonces, eso, por ejemplo, requeriríamos tener una transparencia de cuánto cuesta una operación de apendicitis, de peritonitis, cuál es el costo, para ver cuán eficientes son estos comparados con los... Y si lo vemos más a largo plazo, pues la anemia infantil hay una prevalencia de 41% en estos datos de pobreza multidimensional. Eso tiene usted razón. Eso es una de las cosas que no quería dejar pasar. Esa situación es una situación
que nos condena al desarrollo en el largo plazo. Hoy día estamos viviendo en un mundo donde el resto de los países está viendo cómo afrontar la inteligencia artificial, por ejemplo, cómo aprovecharla, y nosotros no vamos a poder hacer nada de eso, porque nuestros niños, nuestra juventud, si padece casi 1 de cada 2 niños, ¿no? Padece anemia infantil, tienen atrofiadas sus capacidades plenas para poder aprender. Bueno, entonces, eso así de urgente es el trato con la anemia. Y la anemia, por ejemplo, la anemia infantil, no es un tema tan complejo de resolver. Es un tema que hay que tener persistencia y un plan. Y un plan que el sector privado está diciendo cómo colaboramos, cómo ayudamos. Bueno, muchas gracias, señor Alfonso Bustamante.